hablar ahora sobre un texto que tenemos en la unidad 1 del programa, que es un libro de Sylvia Schlemenson que se llama El aprendizaje, un encuentro de sentidos. Voy a hacer una síntesis muy apretada sobre lo que este texto dice y voy a tratar de tocar así como las principales ideas de los 4 capítulos que lo conforman. Si bien no es un libro extenso, pero podríamos decir que en algún sentido es un libro con mucho contenido, muy denso en cierta manera, aunque de lectura accesible, ¿no? Pero que nos aporta muchos temas que nos hacen, que nos son necesarios para abordar esta materia. Como dije, el texto es El aprendizaje, un encuentro de sentidos, y ahí comienza en el primer capítulo hablando acerca de la disponibilidad psíquica que necesitamos tener para aprender. De esta disponibilidad psíquica es inseparable el deseo. Tiene que haber un deseo, tiene que haber una atracción, tiene que haber algo que nos convoque a eso que es el objeto de conocimiento. Esto no está separado, no está escindido de las relaciones primarias y tampoco, por supuesto, de las diferencias individuales. No todos deseamos lo mismo, no a todos nos atraen las mismas cosas, las mismas disciplinas. De todas formas, una vez en la institución escolar, ahí se ponen de manifiesto estas diferencias y hay que ver cómo se hace con ese conjunto de colores distintos, diremos, para hacer una pintura armónica. Dentro de ese espacio, entonces, como un sostén ordenador, va a ser preciso que se establezca una legalidad necesaria en un equilibrio importante también con la autonomía. Todos sabemos, porque todos hemos transitado por la escuela, por distintas instituciones, que las normas son necesarias para sostener el orden, pero que las normas no pueden ser coercitivas al punto de dejarnos o de privarnos de la propia autonomía. Entonces, en la escuela hay una oportunidad, es un espacio de oportunidad, y en ese espacio de oportunidad tenemos que, como decía, armonizar esos dos aspectos: la legalidad, la necesidad de hacer algo con lo individual, lo subjetivo, lo propio, que se someta a esas normas que nos involucran a todos, y la propia autonomía. Básicamente esto es de lo que habla la autora en el primer capítulo. En el segundo capítulo del libro, que se llama Partiendo del origen, se remonta a las relaciones primarias, a la posibilidad de pensar en aquellas primeras relaciones vinculares que en principio todos la establecemos con la persona que nos materna. La primera relación intensa, fuerte y fundante la tenemos en general con quien hizo de mamá para cada uno o para cada una. Hay entonces que pensar que esto es lo que funda toda la estructura del psiquismo y toda la capacidad que se va a desprender de esa estructura. Entonces, esta capacidad de pensar, por ejemplo, es previa obviamente a la escuela. No es que un niño necesite ir a la escuela para poder pensar, o una persona. Sí necesitamos haber adquirido el sistema simbólico del lenguaje verbal, por ejemplo, que es algo que adquirimos en la convivencia y en la relación primera y primaria. En este sentido, entonces, esa primera relación que nos cuida, que nos protege, que nos permite en definitiva vivir, es la relación fundante, diríamos. Y después, una vez que va pasando el tiempo y que esa simbiosis inicial tan estrecha y tan, podríamos decir, sin fisuras,
empieza a separarse y a permitir la entrada de otros o de otros intereses, de otras actividades, podríamos decir, aparece una función tercera que en muchos textos la vamos a encontrar, incluso en este, como función paterna. A mí me parece más apropiado llamarlo función tercera porque no está necesariamente encarnada en la presencia del padre. Puede ser que sí lo esté, pero esto no es un requisito. Sin embargo, sí, lo que permite esta función tercera es que se establezca esa separación. Por ejemplo, que la persona que materna tenga otros intereses o tenga otras imposiciones, hace que se produzca esa ruptura en la ilusión primera esta de completud o de un círculo cerrado. Esto va a permitir salir al campo social. Esa salida al campo social entonces va a favorecer o va a hacer posible la inserción fundamentalmente en el espacio escolar. Ya en la escuela, así se llama el tercer capítulo, ya en la escuela el lugar de la diferencia. En la escuela nos vamos a encontrar, todos nos hemos encontrado, con un abanico muy extenso de posibilidades muy diversas. Eso, entre otras cosas, nos hace perder o romper las certezas que hasta ese momento teníamos. Las certezas eran aquellas convicciones que traíamos del espacio familiar primario y que nos hacían pensar que el mundo era así, como era el mundo pequeño de la familia. La escuela abre su abanico de posibilidades y entonces rompe con estas primeras certezas. Ese primer espacio de ruptura de las certezas va a producir modificaciones en los modos de vincularnos con otras personas y también, por ende, modificaciones en el psiquismo, modificaciones en nuestra propia vida emocional. Esto se ve claramente, por ejemplo, en cómo se instaura la relación dentro del espacio escolar entre los pares y también con los docentes, donde la relación no es de par. Bueno, esto es una relación distinta, por más que podamos hacer nuestras analogías y no sé qué, la primera, la segunda mamá o no sé cuánto que es la maestra, pero esto en realidad es otro el lugar del docente, es otro el lugar, aunque también comparte con el lugar de los padres, por ejemplo, de los adultos del entorno familiar, la condición de asimetría. No estamos en un lugar de igualdad. Esto entonces, como decía, va a promover nuevas experiencias y nuevas complejidades a nivel del psiquismo. Por último, también el último capítulo del libro, que se llama Hacia una inscripción social satisfactoria, va a hablar de cómo esta inserción en el espacio escolar va a permitir acumular un cierto capital cultural y por ende un enriquecimiento psíquico importante, que serían los elementos que más fácilmente van a hacernos posible esa inserción social satisfactoria. Entonces, en este punto es muy importante que exista una consonancia entre los espacios que el niño transita. Por ejemplo, entre el espacio familiar y el espacio escolar. Cuando los padres están muy disconformes o muy enojados o muy en discrepancia por ejemplo, con la escuela, esto genera un conflicto de difícil resolución y hace más difícil esa salida o esa inserción o inscripción social satisfactoria. Entonces, el niño tiene que poder sentirse en la escuela, no digo que en un lugar prolongación de la familia, ni mucho menos, pero sí que ese espacio escolar está integrado en cuanto a concepciones ideológicas y de valoración y de ponderación, similar o parecido al espacio familiar. Lo que no quiere decir que debamos confundir los espacios, son diferentes espacios, pero tiene que haber
una concordancia mínima de criterios para que se pueda producir esa inserción que va a provenir del enriquecimiento personal y social que la escuela ofrece. Enriquecimiento personal porque hay ahí una cantidad de nuevos elementos, nuevos aprendizajes, nuevas posibilidades de resolución de problemas, de cuestionamiento, en fin, una cantidad de cosas que hasta el momento en que un niño no va a la escuela ni se le pasaban por la cabeza. Esto complejiza las cosas claramente, pero esa complejidad ofrece un enriquecimiento y ese enriquecimiento permite una salida en lo social, que es lo que va a hacer posible esto que da título al último capítulo del libro, hacia una inscripción social satisfactoria. Es lo que se espera siempre del paso o del transcurrir del tiempo de la escuela.